Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque hoy tengo un vídeo que, créanme, va a generar mucho debate. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un mundo de amor, rumores y secretos que han estado circulando desde hace mucho tiempo. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en la serie Erkenci y que para muchos parecía que la magia estaba destinada a trascender la pantalla. Hoy vamos a analizar a fondo el rumor más persistente, ese que sugiere que entre ellos hubo algo más que una simple amistad laboral. Vamos a desmenuzar las confesiones, los guiños, las miradas cómplices que intercambiaron y que, para muchos, son pruebas contundentes de que existió una conexión romántica, algo más allá de la ficción. ¿Están listos para descubrir si el amor de Erkenci fue real también en la vida real? Pues quédense porque hoy vamos a desvelar todo lo que sabemos, y lo que aún se desconoce. Para empezar, retrocedamos en el tiempo y recordemos la química innegable que irradiaban Can y Demet en la serie. Era algo especial, ¿verdad? La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, las risas que brotaban espontáneamente. Era prácticamente imposible no creer que estaban, de alguna manera, enamorados. Y claro, cuando presenciamos algo así en la pantalla, es inevitable que la audiencia comience a fantasear con que la magia continúe fuera del set, en la vida real. En este caso, la fantasía se alimentó de una serie de detalles que, sumados, pintaron un cuadro muy sugestivo. ****Las semillas del rumor, un análisis detallado ****. Comencemos por el terreno más fértil, sus redes sociales. En la época de Erkenci sus perfiles en las redes sociales eran un torrente de publicaciones conjuntas. Fotos, vídeos y mensajes llenos de cariño y emoticonos de corazones inundaban sus cuentas. Era como si constantemente estuvieran alimentando el rumor, aunque públicamente y de manera oficial siempre mantuvieron la postura de buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como todos sabemos, las redes sociales pueden ser un escaparate que refleja, aunque sea parcialmente, lo que realmente sentimos, aunque intentemos disimularlo o mantenerlo en secreto. Las fotos, las historias, los comentarios. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Hubo muchísimas publicaciones donde se les veía juntos celebrando cumpleaños, fiestas y momentos especiales. Y no solo eso, también se dedicaban mensajes muy especiales y afectuosos entre ellos. ****, mensajes que encendieron la chispa ****. Recordemos algunos de los mensajes más memorables. Uno de los más icónicos fue cuando Can Yaman, en un comentario, se refirió a Demet como mi otra mitad. La frase, cargada de romanticismo, generó un revuelo inmediato entre los fans. ¿Amor platónico expresado a través de las redes? ¿Un coqueteo amistoso que fue más allá? ¿O simplemente una forma de mostrar el cariño y la admiración que sentía por su compañera de trabajo? Cada uno interpretó la frase a su manera, pero lo cierto es que alimentó la especulación. Otro mensaje significativo fue cuando Demet, al publicar una foto de ambos, escribió, con mi Can, mi compañero, mi amigo, mi todo. Si bien la frase incluía la palabra amigo, la inclusión de mi todo dejó abierta una puerta a la interpretación. ¿Acaso amigo era una forma de minimizar lo que realmente sentía? ¿O simplemente una forma de expresar el gran cariño y la importancia que Can tenía en su vida, sin necesidad de etiquetar su relación con una etiqueta romántica? ****, el escenario de las confesiones, entrevistas y declaraciones ****. Pero los mensajes en redes sociales no fueron la única fuente de especulaciones. Lo que realmente encendió la llama de los rumores fueron algunas confesiones, que aunque no fueron declaraciones directas de amor, sí dejaron entrever una conexión especial y, en algunos casos, un potencial interés romántico. En una entrevista concedida durante la emisión de Erkenci, Can Yaman habló sobre la conexión especial que sentía con Demet, afirmando que era una persona muy importante en su vida. Sus palabras fueron cuidadosas, pero dejaron traslucir una admiración evidente. Demet es una persona muy especial para mí con la que comparto mucho. Nos entendemos a la perfección, y nos divertimos muchísimo juntos, dijo Can. Trabajar con ella es un placer, y la considero una gran amiga. Nos apoyamos mutuamente y creo que esa conexión se transmite en la pantalla. La declaración de Can, aunque no confirmaba ni negaba un romance, fue interpretada por muchos como una confirmación velada de que existía algo más que una simple amistad.
La forma en que hablaba de Demet, el brillo en sus ojos, la calidez de sus palabras, todo sugería una conexión más profunda. ¿Amistad incondicional? ¿Admiración mutua? ¿O algo más profundo que iba más allá de las palabras? Y Demet, por su parte, también hizo algo. Unas declaraciones que alimentaron las especulaciones. En otra entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Khan, y ella respondió con una sonrisa enigmática y una frase que dejó a todos pensando: Khan es una persona muy importante en mi vida, y siento que tenemos una conexión muy fuerte. La respuesta de Demet fue similar a la de Khan, no confirmó ni negó nada. Pero al evitar una respuesta categórica, y al destacar la importancia de Khan en su vida, dejó la puerta abierta a la interpretación. ¿Por qué no negar rotundamente un romance si no existía? ¿Por qué evadir la pregunta si solo eran amigos y compañeros de trabajo? La ambigüedad de sus respuestas solo sirvió para avivar los rumores y alimentar la fantasía de los fans. *** Los encuentros secretos y los intentos de protección ***. Además de las entrevistas y los mensajes en redes sociales, hubo momentos que despertaron la curiosidad de los fans y alimentaron las especulaciones. En varias ocasiones se les vio juntos fuera del set, en cenas privadas, eventos y fiestas a las que asistían como pareja. Estas apariciones conjuntas, lejos del ambiente de trabajo, solo sirvieron para alimentar aún más los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, estaban a la caza de cualquier pista, cualquier fotografía, cualquier gesto que confirmara lo que el público quería creer. Un detalle que llamó la atención fue que en ocasiones, se rumoreó que habían contratado guardaespaldas para evitar que la prensa los captara juntos en situaciones comprometedoras. ¿Por qué tanta precaución si solo eran amigos y compañeros de trabajo? La respuesta en muchos casos es simple: el miedo a que un romance en la vida real pudiera afectar sus carreras, o la de su pareja, si no era correspondido. En la industria del entretenimiento, proteger la imagen pública es crucial. Un romance, si no es confirmado y gestionado adecuadamente, puede generar una atención mediática no deseada, afectar la imagen personal de los involucrados, y en algunos casos, incluso afectar sus contratos laborales. La contratación de guardaespaldas, aunque pueda parecer exagerada, era una forma de proteger su intimidad y evitar que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. *** El camino después de la serie, destinos separados, rumores persistentes ***. Pero la historia no termina con el final de la serie. Después de Erkencikus, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman, buscando nuevos horizontes y proyectos, decidió mudarse a Italia. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos. Sin embargo, los rumores sobre su posible relación nunca se extinguieron por completo. Cada vez que se mencionaba su nombre en alguna entrevista, evento o publicación, el tema resurgía, avivado por la curiosidad de los fans y la persistencia de la prensa. Es cierto que ambos han tenido otras relaciones sentimentales. Can ha sido vinculado a varias actrices y modelos, mientras que Demet se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Lamentablemente, el matrimonio de Demet y Oğuzhan terminó en divorcio después de un año de matrimonio. Sin embargo, el cariño y el afecto del público por esta pareja de ficción, y las ganas de verlos juntos en la vida real, nunca desaparecieron por completo. ***, una postura de respeto y cariño, la clave del misterio ***. Una de las cosas más interesantes de todo este asunto es que, a pesar de que nunca han confirmado ni negado de manera oficial su relación, ambos han mantenido una postura de respeto y cariño mutuo. No han hablado mal el uno del otro, no han intentado desmentir los rumores de forma agresiva o tajante, y han evitado cualquier declaración que pudiera dañar la imagen del otro. Esta postura, que puede interpretarse de diferentes maneras, ha mantenido viva la llama de la esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos. El respeto mutuo, la discreción y la ausencia de declaraciones negativas han alimentado la especulación y la fantasía, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que en algún momento, la verdad salga a la luz. ***, el respeto a la privacidad, un principio fundamental ***. Y ahora, llegamos a un punto crucial: el respeto a la privacidad. Aunque nos encante especular, soñar con el amor y disfrutar de la magia de las historias románticas, es fundamental respetar la decisión de cada persona. Tanto Can como Demet tienen derecho a su vida privada, a decidir qué quieren compartir con el mundo y cómo quieren vivir su intimidad.
La presión mediática, las constantes especulaciones y la curiosidad insaciable del público pueden ser abrumadoras. Es importante recordar que detrás de los personajes de ficción, hay seres humanos con sentimientos, emociones y necesidades de privacidad. Respetar su decisión es, en última instancia, un acto de consideración y empatía. Conclusiones, realidad o ficción, ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Después de analizar todos estos elementos, es evidente que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Su complicidad y conexión traspasaron la pantalla, generando una conexión especial que no pasó desapercibida para nadie. Es muy probable que entre ellos existiera, y exista, una conexión muy especial. Tal vez fue amor, tal vez fue amistad, tal vez fue una combinación de ambas. Lo cierto es que su química fue innegable y su complicidad traspasó la pantalla. Lo que sucedió realmente, la verdad completa, solo la saben ellos. Es su secreto, su historia. Lo importante es que nos regalaron un romance inolvidable en Erkenzikuş, y que a pesar de los rumores, ambos han demostrado ser grandes profesionales, personas talentosas y respetadas, y que han sabido gestionar su vida personal con discreción y respeto. La magia de la serie, en definitiva, radica en la conexión que lograron establecer, una conexión que resonó en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque no sepamos si su amor fue real fuera de la ficción, lo que sí sabemos es que nos regalaron un romance inolvidable y que en algún lugar, la magia de Erkenzikuş sigue viva. ¿Y tú qué opinas? Así que, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hubo algo más entre Can y Demet? ¿Crees que su conexión trascendió la amistad y el compañerismo? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto futuro? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensas sobre este tema. La discusión está abierta y tus opiniones son valiosas. El final del vídeo y el próximo encuentro ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este análisis profundo sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los detalles, analizado los mensajes, y tratado de desentrañar los secretos detrás de su conexión. Si te gustó este vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y activa la campanita para estar al tanto de las notificaciones. En mi canal encontrarás análisis detallados sobre tus series y películas favoritas, entrevistas exclusivas, curiosidades y mucho más. Te aseguro que no te aburrirás. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!